Bueno, hoy día vamos a exponer sobre el examen final. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el bloque número uno, que es el análisis y modelado del problema. El primero que vamos a hacer es el modelado, es el modelo de proceso, eh, donde cual el modelo de dominio nos muestra en sí las entidades principales del sistema PractiPerú y cómo éstas en sí se relacionan. Como pueden ver aquí, tenemos el diagrama de clases conceptual UML, donde la entidad estudiante en sí se vincula con la vacante publicada por una empresa. Cuando éste se acepta, se genera un convenio, dentro del cual el estudiante en sí registra sus actividades semanales. Luego tenemos los supervisores, donde se dividen en académico y de empresa, cada uno de estos con funciones específicas. Luego tenemos la clase de evaluación, donde se generaliza en dos tipos, la evaluación empresa y evaluación estudiante, lo que evita en sí duplicar información. Y finalmente tenemos la notificación, donde se gestionan mensajes y fechas. Es importante aclarar que el correo electrónico es solo un atributo de notificación y que el tiempo promedio de colocación es un indicador calculado en el reportes, no una clase de login. Ahora vamos con los requisitos del sistema. Los requisitos se dividen en funcionales y no funcionales. Entre los funcionales tenemos publicar a vacantes, postular, generar convenios digitales, registrar actividades, evaluaciones cruzadas, notificaciones y reportes. Entre los no funcionales tenemos el tiempo de respuesta menor a 2 segundos, el soporte para 500 usuarios concurrentes, seguridad y disponibilidad del 99%. En sí se detectaron conflictos. Por ejemplo, la sugerencia automática de vacantes afecta el tiempo de respuesta y los reportes detallados afectan la concurrencia. La solución fue usar índices caché y así generar, ¿no?, reportes en segundo plano. En esta parte de casos de uso, vamos a ver el diagrama de casos de uso. Esta está basada en el programa PractiPerú, en el cual vamos a ver las opciones Include y Extend, en la cual el estudiante va a lograr buscar una vacante y gracias a la opción Include va a lograr postular. Posterior a ello, el representante de la empresa va a lograr evaluar al practicante, ¿no? Y en otro caso, vamos a poder ver que el estudiante va a registrar actividades y gracias a la opción Extend, pues va a lograr el practicante evaluar al practicante. No, después de registrar actividades va a lograr evaluar al practicante, ¿no? En los casos de uso, tenemos dos casos de uso. En el caso de uso uno vamos a lograr registrar actividades. Vamos a tener objetivos, precondiciones, unas postcondiciones, flujos principales y flujos alternativos. Y último, un escenario excepcional. En el caso de uso 2 vamos a tener la opción de aprobar el convenio. Vamos a lograr tener objetivos, precondiciones, postcondiciones, flujos principales, flujos alternativos y escenarios excepcionales, ¿no? En la parte de trazabilidad, en la historia de usuario uno vamos a lograr buscar vacantes. Posterior a ello, el requisito funcional va a ser la búsqueda y la postulación, y el caso de uso va a ser buscar vacante, ¿no? En el historial de usuario 2 pues vamos a probar el convenio. En el registro funcional vamos a lograr el convenio digital, y en el caso de uso vamos a lograr probar el convenio. Y en la tercera parte de la historia de usuario 3 pues vamos a evaluar al practicante. En el requisito funcional 5 pues vamos a evaluar la cruzada, y en el caso de uso vamos a lograr evaluar al practicante.
A continuación veremos el bloque 2, el diseño de la arquitectura y la base de datos. Como punto A, la arquitectura del patrón de arquitectónico seleccionado. Para Practic Perú hemos implementado una arquitectura en capas. Eh, Esta decisión es estratégica. Nos permite organizar el sistema de niveles independientes, lo que facilita enormemente el mantenimiento y permite que el software crezca sin volverse caótico. Como justificación de la arquitectura, elegimos este modelo por tres razones clave. Primero, la separación de responsabilidades entre la interfaz, el procesamiento y los datos. Segundo, porque facilita la integración con sistemas externos universitarios. Y tercero, porque es la estructura más robusta para sistemas multiusuario con diferentes roles como el nuestro. La arquitectura alternativa considerada, eh, tomamos esta decisión no a la ligera. También evaluamos una arquitectura, decidimos descartarla debido a su alta complejidad técnica y elevados costos de infraestructura, los cuales no se alinean con un proyecto de corte académico y administrativo donde la simplicidad y la eficiencia son prioridad. A continuación veremos el diagrama. Eh, Arriba vemos el acceso desde navegadores y móviles, es nuestra primera línea de defensa. En el apartado lógico, en el centro, están los módulos de gestión, las vacantes, convenios, seguimientos. Es donde vive el código que hace que Practi Perú funcione. Los datos en la base. El sistema se comunica con la BD principal y con las APIs académicas para validar los datos en tiempo real. En el punto B, el diseño de la base de datos. Como modelo de identidad de relación, nuestra base de datos es el corazón de la trazabilidad. Está compuesto por entidades que representan a todos los actores, desde el usuario y el estudiante hasta la empresa y la universidad. Cada tabla ha sido diseñada para capturar un momento específico del proceso de prácticas. Ahí podemos observar el diagrama de entidad y relación. Observamos cómo la tabla usuario se conecta con estudiante y empresa. Esto nos permite un login único, pero con funciones distintas según el rol. El proceso mm, ve el camino vacante, postulación, convenio. Es un flujo lineal que impide que un estudiante registre actividades si no tiene un convenio aprobado previamente. Ahí podemos ver también el diccionario de datos. Para garantizar la claridad técnica, contamos con un diccionario donde definimos cada atributo. Por ejemplo, el campo root en empresa o ciclo, en estudiante tiene tipos de datos específicos, varchar e int, para asegurar que la información se almacene de forma correcta y estandarizada. Eh, Aplicamos la tercera forma normal. Finalmente, sometimos la base de datos a un proceso de normalización hasta la 3FN. Esto nos garantiza que no existan dependencias transitivas. Por ejemplo, los datos de la universidad se almacenan de forma independiente para evitar las redundancias. Con esto aseguramos la integridad de toda la información y eliminamos cualquier riesgo de duplicidad. Bien, tenemos el bloque 3. A ver, tenemos el bloque 3. El paso C, el diagrama de despliegue. El diseño de despliegue sobre la infraestructura de sistemas se compone básicamente por clientes, servidor de web, servidores de aplicaciones, servidor de datos y sistemas externos. Como habíamos hemos dicho inicialmente, esta tiene una infraestructura por capas. Entonces, primero tenemos en el caso de los clientes el tema del navegador y la aplicación móvil. La
primera capa está con el servidor web, la segunda servidor de aplicaciones y la tercera la base de datos. ¿Cómo se gestiona? ¿Cuáles son sus funciones? Alberga cada capa. En relación a los APIs, aquí tenemos, por ejemplo, de las tres principales, tenemos las APIs académicas, los servicios de correo y los servicios en la nube. Las características de despliegue principalmente son la arquitectura en capas, como lo dijimos, que es escalable, segura y de alta disponibilidad, de integración con sistemas del exterior. El siguiente tema tenemos, bueno, la justificación es que podemos tener el acceso de distintos dispositivos. En el bloque 3 tenemos el diseño de la interacción humano-computadora. En aquí principalmente vemos el prototipo de la interfaz, cómo va a interactuar con el usuario. Y aquí tenemos primero la pantalla, cómo va a ser la búsqueda de vacantes. En este caso va a ser el usuario principal, un estudiante. Aquí podemos ver, este es el diagrama de cómo sería y qué datos le solicitaría al estudiante, que en este caso va a ser el usuario. Em, Tenemos también el registro de actividades que van a generar cada uno de los usuarios, la gestión por convenios, que esto lo utiliza el usuario que es convenio, y finalmente el tema de la evaluación que lo hace el supervisor de la empresa. Eso sería en el bloque 1. Continuando con la exposición, pasamos a la decisión de diseño, donde para garantizar la usabilidad aplicamos 4 heurísticas de Nielsen, destacando 2 de carácter obligatorio. Primero está la prevención de errores, donde incluimos modales de confirmación antes de enviar evaluaciones finales. Esto evita que por error de dedo se convierta en una nota errónea para el estudiante. Y segundo, flexibilidad y eficiencia. El coordinador cuenta con acciones por lote, permitiéndole aprobar múltiples convenios sin navegar por la pantalla por pantalla. También mantuvimos la visibilidad del estado del sistema, informando al estudiante en todo momento si su postulación está en revisión o aceptada. Cada decisión visual tiene un sustento técnico. Por ejemplo, el uso de tarjetas para las vacantes responde al perfil de nativo digital del estudiante. Es importante también mencionar que este bloque mantiene una coherencia con el trabajo de mis compañeros, donde las etiquetas que ven en pantalla como subvención o cargo coinciden con los atributos definidos en nuestro modelo de dominio. Finalmente, como parte de autocrítica profesional, identificamos que aunque el prototipo cumple con la prevención de errores, en una siguiente iteración podríamos implementar validaciones en tiempo real y un design system de mayor contraste para mejorar la accesibilidad universal de la plataforma. Con esto aseguramos que Practiperú no solo sea un sistema robusto, sino también una herramienta intuitiva. Gracias. En relación al bloque 4, que es la integración ya de la sustentación de todas las unidades que hemos revisado, tenemos el tema de la coherencia de proyecto, que se integra sobre todo entre los tres bloques que hemos presentado: los modelos de UML, los requisitos funcionales y los casos de uso. En el caso de la arquitectura, tiene que rescatar todo esto que hemos puesto en el primer bloque, y tener presentación, la lógica correcta y la base de datos que recoge de todos los usuarios que van a hacer uso e interacción con la misma. En el caso de la relación computadora, tenemos el prototipo de Figma, las pantallas de búsqueda de vacantes que ya lo hemos visto, el tema de las decisiones y la presentación en un X que tendría que ser intuitivo y amigable para los usuarios. Bueno, de esta manera hemos terminado con la presentación. Este, Gracias. Chicos, voy a terminar la sesión para ver que se ha grabado, ¿ya?
Ok.